Continuamos en Voces de Hoy y tenemos otro invitado de lujo. Se trata de José Romero, quien es corresponsal en el área oeste de Estados Unidos de la agencia Notimex, que es una de las agencias con mayor tradición en México. Bienvenido, José. Gracias por la invitación. La verdad es que estábamos hablando un poquito, tenemos muchos años de conocernos. Sí. Siempre has sido uno de los periodistas que yo respeto en este país, uno de los periodistas latinos. Y siempre he admirado de tu trabajo como corresponsal la habilidad de pasearte de un tema a otro. De pronto puedes estar escribiendo y cubriendo fuentes incluso presidenciales, sí, o de tantas cosas que están pasando en este momento en California, y luego vas a los espectáculos, luego vas a diferentes cosas, a diferentes ámbitos, también, deportes. ¿Cuál es ese reto al tener que escribir de todo? Porque es una gran responsabilidad el bien informar. Claro. Pues realmente ha sido bien interesante porque te ves involucrado en la necesidad del trabajo. Soy el único corresponsal para la agencia Notimex para la región oeste. Entonces te tienes que adaptar a las necesidades, ¿no? Entonces de repente puedes cubrir cosas de migración, los muros, los prototipos que ahora se están construyendo allá en San Diego, o de repente partidos de fútbol, encuentros deportivos, Hollywood, los Óscares. Hoy en la noche hay una entrega de los Latin American Music Award. Entonces es de repente es muy interesante, se convierte todo un reto, pero definitivamente es parte del trabajo, ¿no? Pero ¿cómo seleccionas lo que hay que cubrir? Porque todo es interesante. Vamos, claro. Si van a enfrentarse México, el Tri contra Estados Unidos, pues tienes que estar ahí. Sí. Pero ¿qué tal si al mismo tiempo van a presentar el prototipo de esos muros altísimos de hasta 9 metros que están poniendo en la frontera? O, bueno, los prototipos apenas, espero que no elijan ninguno y espero que no aprueben el presupuesto y no pongan ese muro que, vamos, no tiene ningún sentido. Fíjate que realmente es parte de los malabares del trabajo, de los días. Uno mismo se puede multiplicar, haces cosas, cubres una cosa y corres para la otra. Es parte de una dinámica que vas aprendiendo, empiezas a reaccionar y a buscar. Ahora usas mucho lo que son las redes sociales, los contactos, las entrevistas por teléfono, esos también ayudan muchísimo. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy en la mañana ya hicieron la presentación de los 8 prototipos que van a estar ahí en la frontera, todo un monumento y a la nostalgia del muro de Berlín, porque realmente se quiere hacer ese tipo de cosas, es increíble, ¿no? Que después de cómo el muro de Berlín dividió una nación y dividió a los hermanos y las familias y todo. Y se regresa a esa época, ¿no? Entonces es impresionante, es un retroceso, sí, en la historia. Exactamente. Y precisamente por eso hay que leer libros de historia, para que esas cosas no pasen, pero pues este señor que está en la Casa Blanca no ha leído los libros de historia, ese es el problema. Sí, fue parte de su obsesión de campaña, ¿no? Entonces él se quedó en esa fijación y lo quiere hacer, aunque el Congreso propiamente no le ha aprobado ninguna cantidad, ningún presupuesto para la construcción del proyecto que tiene para toda la extensión de la barda. Pero está usando a los Dreamers como moneda de cambio. Sí, tristemente, pero... Pero la culpa no la tiene Trump, la tiene quienes lo eligieron. Sí, ahí es algo... Y es preocupante que una nación como esta, donde la libertad es lo más importante y los derechos humanos, esté dividida de esta forma y esté de verdad violándose los derechos humanos y así, habiendo tanta injusticia y tanto racismo. Sí, lamentablemente este presidente llegó al extremo hasta de amenazar a los medios de comunicación, a las grandes cadenas de retirarles el permiso, la licencia, que es algo más increíble, ¿no? Al estilo... Los dictadores de Venezuela, ¿no? de Cuba, sí, donde hay dictadores. Exactamente, tristemente. Qué impresión. Pero bueno, José, ¿qué te ha tocado ver en tus 21 años como corresponsal en Estados Unidos? Porque tienes mucho más tiempo de periodista, no hagamos cuentas, pero como corresponsal en el área oeste en este país tienes 21 años. ¿Cómo ha evolucionado de entonces? Porque te tocó de alguna forma cuando Reagan impulsó la reforma migratoria que tanto ayudó a nuestra gente, y te ha tocado ver elecciones presidenciales y cubrir elecciones presidenciales y muchas cosas. ¿Qué nos puedes compartir de cómo observas desde tu quehacer periodístico todos estos hechos históricos? No, pues muy interesante. El periodista tiene la gran fortuna de ser
testigo y partícipe de la historia, no que sea uno el que la protagoniza, pero al ser testigo tienes la gran posibilidad de ver distintas formas de lo que está ocurriendo en la misma sociedad. Y sí nos ha tocado presenciar cosas que han cambiado, tantas elecciones, tantos incidentes, historias de Hollywood que nos ha pasado, los Óscares, no sé, es una gran infinidad de temas que uno puede ir desarrollando y que puedo platicar y que dices, qué interesante. Sí, en los Óscares, ¿no? Por ejemplo, que de pronto dicen que los actores afroamericanos no han ganado, y de pronto dicen el negro es un bello color cuando varios actores afroamericanos ganan el Óscar, y de pronto llega México ahí arrasando, como esperamos que vuelva a llegar con Guillermo del Toro el próximo año. Sí. Entonces, ¿cómo te emocionas y cómo mantienes tu ser periodista, tu ser objetivo, que se debe mantener en todo momento, para no dejarte llevar por el coraje de que alguien está siendo atacado por racismo, o por la felicidad de que Alejandro Gutiérrez Iñárritu acaba de recibir un Óscar? Sí, no, fíjate que muy bonito, porque, por ejemplo, en el 2007 fue el mejor año para todos los latinos, porque en el 2007 hubo como 16 o 18 nominaciones de solo latinos, solo hispanos. Que ahí la pregunta era, sí, ¿cuántos van a recibirlo? Sí, y sí hubo unos cuantos premios, y yo creo que sí, de alguna manera te apasionas, es un gran reto para todos los latinos, y sí lo tomas como bandera. De repente dices, qué hermoso el reconocer la aportación y el camino de artistas que en México, por ejemplo, muchos tenían que pegar con clavo, martillo y con diurex el trabajo, pero terminaba siendo un trabajo artístico muy bueno, ¿no? Entonces era doble, triple mérito para eso, ¿no? Pero entonces uno va descubriendo, tú tratas de ser lo más imparcial posible, pero no puedes negar que esos esfuerzos tienes que reconocerlos también, ¿no? ¿Y qué se siente de pronto que tú eres un profesional en la comunicación y que de pronto, con la existencia de las redes sociales, hemos visto, por ejemplo, aquí en California, pero creo que pasa en todas partes, cómo los groupies o los fans de los artistas de pronto han invadido los espacios antes solamente reservados para periodistas de verdad, y aunque tengan 15 seguidores en Facebook, les dan espacio y de pronto quitan oportunidades que podrían ser más benéficas para medios de información de verdad. Yo sí te voy a comentar, hay una crisis de muchos medios hispanos principalmente. Muchas empresas empezaron a cerrar sus negocios, entonces empezó a generar un cierto desempleo en muchas compañías. Entonces ya la presencia de contados medios importantes, en los medios hispanos, por ejemplo, de aquí de Estados Unidos, se fue perdiendo. Ese espacio se ha ido empezando a llenar con la presencia de mucha gente Más bien a rellenar, porque son rellenos. Sí, exacto, porque es asombroso cómo vienen a trabajar gente que de repente no es que uno ni compare ni trate de menospreciar. No, pero es que hay... Pero no hay preparación. Es que cuando uno ha ido a la universidad, por eso podemos ver la diferencia. Ya, y no hay preparación en el sentido que tú ves que de repente escriben unas cuantas palabritas, faltas de ortografía. Sí, coleccionan faltas de ortografía, horrores de ortografía. Había un amigo que decía, están agarrando a patadas al diccionario, decían, pero tú los ves y a veces yo sé que es parte de alguien que dice atrevido, dice yo tengo una cámara, yo voy a tomar unas fotos. Yo me voy a mandar a un micrófono con un logo, exacto. Y ya con eso, sí, rellenan espacios las personas que están en marketing para que quien los contrató vean cuánta influencia tiene en la prensa cuando son rellenos la mayoría. Sí, y muchos han empezado a hacer eso, que crearon su presencia, pero lo curioso es que ahora ya tú solo ves contados reporteros de los que verdaderamente escriben, y de lo otro son gente que solo van por la foto, el recuerdo, el abrazarse con el artista. Con el artista, exacto. Y luego muchos de ellos van hasta las conferencias y ya lo que hacen es graban la conferencia, la ponen en su red, y es su trabajo, pero transmiten lo que hacen otra gente, claro. Los profesionales. Entonces, hay un fenómeno así bien curioso que de repente ya se está... Y esa inmediatez de transmitir en vivo afecta el trabajo también de los medios de verdad, porque pues
por ejemplo, tú necesitas llegar y reportar lo que pasó, escribir y describir lo que pasó, y no hay ninguna ética ni ningún respeto de pronto para... Sí, exactamente, porque uno puedes cubrir el evento, puedes asistir, pero el gran meollo del asunto es verdaderamente compartirlo con seriedad, compartir el evento en sí y lograr atrapar al lector o a la gente que lo vea, el producto noticioso, y que verdaderamente sea un trabajo serio y que tú transmitas todo esto y que veas que no se puede perder de una manera ni amarillista ni sensacionalista, sino que verdaderamente transmitir como testigo y compartirlo con la gente, ¿no? Otro fenómeno que he observado, y no solamente la gente que cubre amarillistamente el área de espectáculos es responsable. Yo me acuerdo cuando algún maestro me dijo que había una línea muy fina que no había que cruzar. Sí. Pero esa línea se cruzó hace mucho tiempo y de pronto no es que la gente que pregunta y quien tiene el micrófono sea responsable, porque son los medios los que exigen que la pregunta sea la más indiscreta de la vida privada de una persona popular. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo observas esto? Fíjate que ya es cuestión de la última década, se agudizó, realmente es una pena, se rebasó la línea de respeto, y ahora ya es invadir la privacidad de las personas. Entonces, y si no hay nota. Exactamente, entonces uno ve cómo hay artistas muy serios y que tú puedes hacer una entrevista muy seria con ellos y sale una nota preciosa de su trabajo, de todo lo que ha hecho, ¿no? Pero hay muchos medios que están buscando solo el provocar la nota sensacionalista, notas que invaden la privacidad hasta sexual o de intimidad, y que tú dices increíble, que tú no se la puedes hacer ni a tu propia madre o a tu hermana, porque es hasta ofensivo, ¿no? Pero fíjate cómo pasa. Yo creo que eso empezó a pasar, no sé si estás de acuerdo, en que algunas de esas personalidades del espectáculo empezaron a vender sus exclusivas de su vida privada. Sí. Pero después, cuando empiezan a provocar eso, se molestan porque esas personas que son contratadas por este tipo de programas y que les mandan a hacer esas preguntas indiscretas, porque si no, no hay nota, pero se molestan. Después de que venden la información, se molestan porque alguien más les pregunta. Y acabamos de ver otro ejemplo con Kay del Castillo, que está diciendo, ¿por qué no habías dicho antes que tuviste intimidad con Sean Penn? Pues porque nadie me preguntó. ¿Cómo le van a preguntar eso? Y además la actitud de ella en el momento en que lo dice es como de, qué tontos, no me preguntaron. Entonces, ¿quién cruzó la línea? Sí, tristemente muchos artistas juegan con los medios. Ellos mismos dicen es el juego que todos jugamos. Pero de alguna manera muchos manipulan y usan parte de lo que es la prensa, juegan con la intimidad y al rato se vuelven así como los más santos de decir no te metas en eso, cuando ellos mismos son parte de lo que lo están provocando. Es que el ejemplo está perfecto ahí, porque entonces ahora mis compañeros, mis colegas seguramente les van a mandar de sus respectivas cadenas televisivas o de información a que le pregunten y ella va a querer entrar y salir siempre por la puerta de atrás, siempre jugando al gato y al ratón con la prensa, cuando es ella la que está poniendo el queso. Sí, y tristemente va a ser de terror. Yo no me quiero imaginar cómo va a ser, cómo van a trabajar muchos medios que han acostumbrado a estar buscando la fricción, el provocar, el insulto. Para ellos es muy interesante hacer enojar al artista. Cuando tú dices, no es necesario que tú, para conseguir una nota, tú debes de tener la habilidad de hacerle preguntas sin necesidad de ser agresivo y llegar al terreno donde él te lo permita, pero tú puedes sacar algo interesante de lo que es su carrera artística sin necesidad de ser invasivo, ¿no? Pero además lo que ha pasado con esto que está ocurriendo en todas partes es que son cada vez menos los trabajos serios en cuanto a espectáculos. Cuando seguramente cuando tú y yo habremos empezado hace varias décadas, la verdad es que ha sido muy lindo que toquemos y nos abran la puerta y sentarte frente a frente con el artista y tener conversaciones de calidad. Sí. Que nos interesa qué pasa cuando cierran la habitación. Eso no debería ser tema. Exacto. Sí. A menos que nos diga que nos comparta un poquito de lo feliz que es y lo realizado que se siente. Sí, me hiciste recordar esos inicios en donde prácticamente la ética periodística era así como
de defensa, de contención, de no poder invadir nada de eso, y se respetaba, y el artista se respetaba, y muchos de ellos solo era la tónica de hablar de su proyecto, de su obra, de lo que estaba haciendo, y de compartir hasta cosas agradables, chuscas de su vida, pero que él era solo parte de lo superficial. De unos años para acá todo se transformó. De repente ahora yo veo que hasta las mismas entrevistas, de repente unos se vuelven más íntimos, más agresivos, y tú dices, ¿qué va a pasar con esos artistas ahora? Y que tampoco se vale que los artistas tengan, o las personalidades del medio que sean, tengan que estarse protegiendo de las preguntas que vamos a hacer. Sí. Pero precisamente por invasivas y por atrevidas. Sí. Sí, que sí se vale hacer preguntas fuertes e indiscretas, pero sin ofender a una persona, porque de alguna forma estamos cayendo en el acoso. Claro. En el acoso que además vivimos todos los días en las redes sociales. Yo siento que mucho, ojalá todos los medios de espectáculo, que son los que han buscado esa nota sensacionalista, a partir de ahora pudieran aprender, crear una nueva regla de comportamiento mutuo, en donde el artista también participe y en donde puedas tener mucha comunicación y entender que verdaderamente es otra dinámica. Es ¿no? que es más rica la información cuando Sí. el ser artista que tiene cada ser humano que está en ese ambiente, Sí. te comparte qué es lo que quiere comunicar, y es mucho más enriquecedor. Claro. Y es de verdad, es algo con lo que yo me quedo, y es lo que yo pretendo en las entrevistas que realizo, pero sí frustra de pronto que eso que está tan de moda por las redes sociales haya cruzado totalmente esa línea que no se debía cruzar, porque todos estos grupis nunca fueron a la universidad. Claro. Y platicamos hace un momento de lo que es el fenómeno del bullying. Sí. Es parte de eso. Los medios de comunicación hacen bullying para sacar de quicio al artista. Las redes sociales, cualquier artista que ponga un tema en donde ahí sea compartir algo, si a la gente no le gustó, lo va a destrozar. Y es parte de ese bullying en donde ya no toleran cualquier cosa que haga, ¿no? Pero es que como hay grupos y grupos, todo puede haber un grupo al que le parezca mal, y entonces deberíamos partir por el respeto hacia, no sé. Sí, es como te decía, yo creo que es muy buen momento como para sentarse a reflexionar. Respetar y tolerar. Respetar y tolerar y compartir, porque al final de cuentas es parte de eso, Claro. de la misma sociedad en donde podemos informar y es lo que nos difundir, hace ¿no? tan ricos y diversos. Exactamente.